El Ecuador se enmarca ya dentro del mapa de la minería ilegal, pero ¿cuáles son los tentáculos, esos hilos invisibles que las grandes transnacionales del delito están moviendo? De eso hablaremos en un minuto, cuando volvamos. Anécdotas, voces y minería responsable. Pulso Minero, explorando los desafíos e historias que construyen un futuro sostenible. Bienvenidos a otro episodio de Pulso Minero. En esta ocasión vamos a hablar sobre minería ilegal y sobre esas lógicas delictivas que están detrás. Y para eso comparto el set en este día. Tengo el honor de presentar a Renato Rivera, catedrático, un investigador que además colabora con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Renato, gracias por acompañarnos en Pulso Minero y de alguna forma la pregunta está planteada. ¿Cuáles son las lógicas atrás de la minería ilegal? Nosotros hemos tenido minería informal durante mucho tiempo, aquel artesanal que le faltaba un papel, una formalización, pero ahora estamos hablando de otra cosa, de minería criminal, que en realidad no debería llamarse minería, es de extracción ilícita de minerales, pero con una lógica ya de delito transnacional. ¿Qué hay atrás de todo eso? Bueno, quizás, al menos desde la perspectiva propia de la producción y del comercio formal, creo que hay ciertas herramientas que también permiten explicar qué sucede alrededor de la minería ilegal y son estas que, al menos la comprensión de la economía política de la minería ilegal o, si quieres de manera concreta, la cadena de valor de la minería ilegal con este enfoque criminal. Sin duda tienes un crecimiento de la producción, por un lado, una producción ilícita, ¿verdad? Los yacimientos mineros, quizás donde toda la atención pública y de las mismas instituciones a cargo de control se concentran de estos 387 puntos aproximadamente que identifica el gobierno nacional y la policía, que no subsistiría quizás sin los eslabones que generan mayor rentabilidad y que muy poca atención se prestan. Y es una vez que ya se produce, ¿no es cierto? Tienes pedazos de tierra que contienen pues, extractos de oro, para poner un ejemplo. Una vez que ya se produce y tienes el lingote o tienes otro con los remanentes que también puede ser comercializado, en ese punto es donde hay mayor rentabilidad precisamente y no se lo investiga, y es en la etapa tanto logística como de distribución. Am, no solo tienes empresas que son constituidas muy fácilmente y que algunos reportes han salido en los últimos años al respecto que dan cuenta de esa relación, sino también cómo no empatan las mismas cifras del Estado en cuanto a la pequeña minería y esa posibilidad de tener un vínculo con la minería ilegal o criminal, como mencionas. No empatan las cifras en cuanto a lo que se produce y lo que se envían a nuevos mercados como Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que pone dudas, detención de grandes líderes o capos en esos mismos países que también dan cuenta de cómo se da esta transnacionalización y tienes un crecimiento de la demanda. Hay un sinnúmero de factores de por qué hay más minería ilegal que antes. Está relacionado desde la debilidad institucional, que es quizás el más importante, pero también hay mayor demanda de oro, sobre todo, que es lo que presta más atención. A nivel internacional, la demanda de China, bancos centrales, ¿no es cierto?, la inestabilidad propia del dólar por la política de Estados Unidos, el crecimiento de la onza de oro creo que no ha parado de crecer en los últimos 15 Hace años. apenas un año la onza de oro estaba alrededor de los 2.600, 2.800, ahora está en 4.200, con proyecciones a que de aquí a un año bordee los 5.000. Exactamente. Y ese mercado lamentablemente es ofertado y también demandado por actores que no siempre son actores formales, y de esa manera tú puedes constituir como la relación o esta cadena de valor de la minería ilegal o criminal dependiendo del enfoque que se le dé en el Ecuador. El Ecuador, sabemos, es considerado un narcoestado desde hace algunos años. Este país, que era la isla de paz, ya dejó de serlo hace rato. Es un país de embarque de droga, tal vez no productor en sí, pero sí desde nuestros puertos sale la droga. Y claro, esta cadena que implica los eslabones locales, el generar esta distribución de lo delictivo, pues está
aprovechando. O sea, no solamente se está exportando droga, ya no solo se exporta droga, se exporta todo lo ilícito. Si es que lo ilícito es oro, son personas, son órganos, son armas, pues todo eso, hasta gasolina, ilegal hay. Entonces, no hay que tomarlo como un fenómeno aislado, sino más bien como una lógica de superdistribución. A ver, y precisamente quizás ahí son las mayores reflexiones que se debe plantear en el escenario que ubica actualmente al Ecuador como uno de los 4 países con mayores niveles de criminalidad a nivel mundial. Precisamente nosotros acabamos de publicar este índice hace un mes aproximadamente, a finales de noviembre, principios de noviembre, y establecimos qué mercados ilícitos han obtenido mayor rentabilidad o tienen más poder en el Ecuador, y llama la atención precisamente estos delitos ambientales precisamente por la minería ilegal. Y tú decías, hay una complementariedad del portafolio criminal quizás que llama la atención, y ahí vienen estas reflexiones porque no es que la minería ilegal ahora es más importante que el narcotráfico. Lamentablemente son mercados ilícitos complementarios en el Ecuador. Tú puedes mirar desde la misma debilidad que tú tienes en la cadena de suministro, lo poco que se controla de lo que sale en el Ecuador, y ahí también entra en relación el oro que puede ser sustraído de manera ilegal, la gasolina, ¿verdad? Tú envías más suministro de gasolina a una provincia que demanda muy poco porque probablemente tiene un destino para la minería ilegal, pero no se generan esos cambios en los controles. Las medidas judiciales que se toman en estos puntos de minería ilegal no solo favorecen al narcotráfico, sino también a esos grupos que ahora se dedican también a la minería ilegal, sumado al tráfico de armas y explosivos, que son mercados complementarios tanto de la minería ilegal y del narcotráfico. Y eso creo yo que es el principal reto que tiene actualmente en el Ecuador, porque tienes 2 mercados que son muy competitivos, muy rentables a nivel mundial y que lamentablemente sobrepasa las capacidades de respuesta del Estado. Pero esto no nos pasa solo a los ecuatorianos. Hay minería ilegal en Colombia, en Panamá, en Perú, en Brasil, en Guyana, y no solamente en Sudamérica, hay también en África. Es decir, de alguna manera la minería ilegal está también relacionada con una institucionalidad más débil, ¿no? Porque evidentemente no habría cómo realizar extracción ilegal sin la complicidad de autoridades locales. Sí, y probablemente, y en esto tienes un buen punto, porque detrás de estos mercados ilícitos hay un interés de los grupos criminales por cooptar y controlar esos territorios. Y ese control del territorio no solo es del espacio físico donde sacas o donde tienes los yacimientos mineros, sino también está relacionado a cómo tú puedes controlar esas instituciones que están a cargo del control, y ese control termina siendo no solo debatible, sino que totalmente ineficiente para las problemáticas que tú tienes contemporáneas. Perú quizás es el ejemplo más claro donde las instituciones a cargo del control de la minería ilegal hacen un trabajo deficiente, podríamos decir, en cuanto a la magnitud del problema, y que Ecuador podría aprender esas malas experiencias para no repetir esos mismos procesos, pero lamentablemente desde mi perspectiva, al menos en América Latina y quizás también en África, la gran maldición de las instituciones es siempre buscar la inmediatez y la atención de las cámaras, por ejemplo, y cuando me refiero a los medios de comunicación. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, lo que estás viendo en el Ecuador, detonas una montaña. Detrás de ese mensaje dices, ya no hay más minería ilegal, pero es un mensaje a veces inconcluso que solo se está enfocando en el eslabón más débil, que es la extracción, ¿verdad? Pero no estás enfocándote ni en el vínculo con lavado de activos. De hecho, hay cifras en el Ecuador que evidencian esa problemática. Pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo también en Colombia, donde se concentra gran atención a quitarles esos puntos a los grupos armados, por ejemplo, en Colombia, pero no se realiza una investigación exhaustiva sobre ese financiamiento y ese patrimonio que tienen estos grupos, y que en el Ecuador pasa exactamente lo mismo. De hecho, una cifra, del 2016 al 2024, de hecho, discúlpame, no tienes ninguna investigación con sentencia condenatoria por lavado de activos cuyo delito precedente, es decir, la razón por la que lavaron el dinero, es la minería ilegal. Entonces, tú ves al menos de esa relación, lo que nos dicen las sentencias es que
el sistema de justicia penal no está prestando atención en impactar esas finanzas ilícitas y pasa lo mismo lamentablemente en toda la región andina, por ejemplo. Definitivamente el oro ilegal se está exportando de manera legal. Es decir, algo es lo que tú dices, ¿no? O sea, el foco no es solamente en la extracción en sí, sino en toda esa cadena que finalmente coloca ese oro ilegalmente explotado y producido, coloca en los mercados mundiales. Es que, otra vez, haciendo una comparación con el narcotráfico, por ejemplo, es ilegal desde la producción hasta la venta, es un mercado ilegal en toda su cadena. En la minería ilegal, lamentablemente, hay una opacidad entre lo legal y ilegal, pasa a ser legal una vez que pasó la planta de beneficio y hay una empresa y alguien dice que exportó y se termina siendo enviada a mercados internacionales como un producto legal. Detrás de eso no pagan impuestos, ¿no es cierto?, en la extracción, que quizás es lo más importante destacar, pero también tú tienes ahí una gran debilidad sobre las plantas de beneficio, por ejemplo, los débiles controles que tú tienes en las plantas de beneficio, porque es en ese punto donde ese yacimiento ilícito pasa a ser precisamente legal, Y ¿verdad? yo voy a hacer un punto de orden porque no estoy segura que toda la audiencia entienda lo que es una planta de beneficio. En la naturaleza, el mineral y la roca vienen juntos, vienen como un todo. ¿Qué hacen los mineros? Pues básicamente lo que hacen es separar la roca del mineral. En la minería a gran escala, la planta de procesos está junto a la mina, es decir, la misma compañía que saca de la mina la produce, pero en pequeña minería no sucede así. La mina está en un sitio, no necesariamente esos mineros tienen una planta de beneficio, que es esta planta de procesos para extraer la mina, sino que esta planta de beneficios presta un servicio a varios mineros y ahí es donde podría filtrarse, nadie pregunta de dónde está viniendo ese oro. Exactamente. De hecho, hicimos nosotros una investigación para tratar de entender dónde podría darse esta relación a partir de la cadena de valor de la minería y veíamos precisamente que las plantas de beneficio de procesamiento eran uno de los eslabones más débiles y más corrompibles, podríamos decir, no solo porque pueden ceder por dinero, sino también por amenazas. Este enclave, por ejemplo, de Zaruma, Portobelo, es muy importante para entender esa relación entre lo que se explota de manera ilegal y termina siendo exportado de manera ilegal. Y ahí vienen los principales problemas de debilidad y de los controles. Ahora hay un problema también adicional, y es que tú puedes tener un mayor número de operativos como respuesta institucional, pero tienes también, y de hecho lo reconoció el mismo viceministro del Interior hace pocas semanas, que tienen un problema de cambiazo. Cambiazo básicamente es corrupción de la policía y de las Fuerzas Armadas, que dentro de la cadena de custodia están cambiando material mineralizado por bloques de tierra, básicamente. Como es tan lento el proceso judicial y también se enfoca, como decíamos, en la extracción, en lo visible, dejas de lado todo este vínculo de corrupción, que es alguien que te termina comprando también este material y no terminas de analizar cuál es ese vínculo transnacional que tiene esta persona, personas, empresas, porque lamentablemente como no tienes información, genera también sí, digamos, como una especie de, no sé, como de bola de nieve detrás de la corrupción que tienes de la minería ilegal en el país. ¿Hay alguna solución? Si es que yo te preguntaría, dame una fórmula para que esto, que sé que es una pregunta bastante simple, pero si tú pudieras esgrimir una política para atacar esto, o más que una política, esa fórmula, ¿dónde estaría la solución? Al menos creo que gran parte de la literatura sobre crimen organizado, no solo la que se desarrolla en la academia, sino también las organizaciones de la sociedad civil que tienen un rol cada vez más importante en la investigación, llegan a una conclusión estos dos campos y es que uno de los mecanismos de mayor impacto para desestructurar al menos o golpear de mejor manera a estos mercados es precisamente el impacto que tú puedes tener al patrimonio y a las finanzas obtenidas de este mercado ilegal. Exactamente, lavado de activos y eso tú lo puedes desagregar en algunas acciones, pero todo esto es posible con una política criminal o una política de seguridad, dependiendo del enfoque que quieran tener
los gobiernos. ¿Por qué es importante? Porque tú pones de acuerdo a todas las instituciones y decir, bueno, nuestro objetivo es impactar el bolsillo de los mineros ilegales. Ok, institución 1, este es tu trabajo, institución 2, este es tu trabajo, institución 3, UAFE, vas a producir más ROIs, hay que capacitar a los jueces, hay que poner más fiscales de delitos ambientales, que creo que son 5 en el país, entonces tienes un problema. La unidad de delitos ambientales de la policía o de delitos mineros, perdón, 40 que solo tienen un enfoque más en la detención del camión que está pasando de un punto A a un punto B, darles mayores capacidades de investigación. En fin, si tú miras, son un número de instituciones que tienen un rol. La Arcom, probablemente una de las instituciones que no hemos nombrado y que quizás hay que prestar más atención en su rol de judicialización, que es muy débil. En fin, como son algunas respuestas. ¿Qué creo yo que puede ser importante a trabajar? En África, por ejemplo, se está prestando mucha atención en analizar cómo entra la maquinaria de gran envergadura, ¿no es cierto? Las retroexcavadoras. Hay retroexcavadoras que probablemente no se importan al Ecuador, pero que están en esos puntos de minería ilegal, entonces empiezan a fomentar mayor control al ingreso de esas maquinarias, explosivos, tú tienes unos convenios, pero en fin, te digo una cantidad de acciones porque no hay una receta única, sino un conjunto de acciones que llevan a generar resultados medibles, que es lo más importante. Em, Creo que hay que hacer una reflexión también al respecto y es desde el punto de vista humano. Em, Creo que la extracción ilegal es un delito que afecta a nuestros países, a nuestros ecosistemas, a nuestra sociedad, sin duda alguna, pero también hay un gran cómplice de este mal y ese cómplice es la pobreza, es la falta de oportunidades. Mientras haya una sociedad tan desigual como la nuestra, mientras alrededor del 25-28% de los ecuatorianos vivan en pobreza y muy buena parte de ellos en extrema pobreza, siempre habrá un caldo de cultivo perfecto para que pululen estos y un montón de delitos. Entonces, eh, esa persona que está en un territorio absolutamente aislado, que no tiene más que la subsistencia y que tiene todo el derecho y la necesidad de progresar. A esa persona hay que darle una alternativa formal, hay que darle una alternativa digna. ¿Y quién lo hace? Sí, en parte es el Estado ecuatoriano, por supuesto, y por eso un llamado al Estado a que permita y promueva el desarrollo de una minería responsable. ¿Por qué? Porque la minería tiene varias virtudes. Una de esas es que no se hace en las grandes ciudades, donde las oportunidades pueden ser mayores. La minería se da en zonas sumamente remotas, donde no ha habido oportunidades, donde la gente no conoce la formalidad y donde está mucho más vulnerable a caer en lo ilícito por necesidad. Entonces, si el rato de los ratos, una madre de familia, un padre de familia, em, sí, le encanta el bosque y quiere preservar el bosque, pero el hijo está enfermo, tala un árbol. Le encantan los animales, pero si puede capturar un tucán y venderlo al mercado negro, lo vende para curar a su hijo. Lo mismo pasa con la minería ilegal, con la extracción ilegal, ¿no? Entonces, y yo personalmente no creo que es cuestión de alegremente decir formalicemos. Obviamente hay que pensar en una formalización, pero no todo es formalizable. El crimen organizado no puede ser formalizado. Pero sí creo que aquí cabe esa reflexión de, ok, si es que el Ecuador tiene tantos recursos geológicos, hagamos una industria minera bien hecha, trazable, controlable, castigable a quien no esté haciendo bien las cosas. Pero tal vez esto de frenar los proyectos que avanzan, los proyectos que están haciendo bien las cosas, ya sabemos, aquí, ha pasado aquí, pero es el mismo guión que se repite casi idénticamente en otros países. Frenan los proyectos legales, proyectos que ya tienen declaradas reservas, que ya saben cómo es el yacimiento, frenan por cualquier cosa y ahí entran y arrasan los ilegales, Renato. Bueno, y precisamente creo que Buenos Aires es el ejemplo más claro de lo que tú planteas. Y solo para complementar tu punto que es bastante válido, es que una política criminal o una política de seguridad es complementaria a los esfuerzos de desarrollo económico, una política de desarrollo que tenga un país. Y a esto va precisamente
el no enfocarse en los eslabones más débiles de la cadena de la minería ilegal. Si es que tienes un fenómeno de desplazamiento forzado, explotación laboral, ¿no es cierto? Extorsiones a los mineros, trabajo infantil. Precisamente esa política no debe enfocarse en estos 4 problemas que estamos describiendo, que son fenómenos sobre todo, em, gran parte pues por el problema de desigualdad que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Y allá es donde no debes prestar atención, sino a estas otras industrias que son ilegales y que no estamos prestando atención y nos enfocamos en estos eslabones más débiles. Entonces, creo yo, para complementar y quizás darte una pequeña conclusión, lo que evidencia es que hay un desconocimiento total desde mi perspectiva de la cadena de valor de la minería ilegal y por eso se paran grandes proyectos porque no sabes exactamente cuáles son esos tentáculos que están moviendo este mercado ilegal. Entonces paras hasta obtener respuestas, pero es por las falencias de lo que hemos conversado ahora, que llevan a que no tengan respuestas efectivas o que no busquen otras estrategias de las que no han funcionado ya por más de 30, 40 años en la región. Ujú. Otro drama de esto es que no podemos cuantificar. Es decir, más o menos se sabe, en el Ecuador se estarán extrayendo alrededor de 1.500 millones de dólares, más o menos, en, en- en minería ilegal. Pero eso sin contar con todos los costos de remediación ambiental que tienen que hacerse después de todo lo que están contaminando. Y ese es un problema que tiene la región. No sabemos qué costo tiene la minería ilegal. Es que es precisamente por la cantidad de actores y la complejidad de las redes criminales detrás de este mercado, porque es muy difícil, por ejemplo, yo he visto algunas argumentaciones, sobre todo de Fuerzas Armadas, que sacan estimaciones que pueden extraer hasta $300.000 diarios y que por lo tanto esa es la ganancia de un grupo criminal. A veces ese tipo de conclusiones obvia todos estos encadenamientos y estas redes que tú tienes detrás. Si tú pagas por explosivos, si tú compras armas, si tú pagas para que asesinen a alguien, porque ese es un problema que estás viendo también. La minería ilegal actualmente también genera grandes focos de violencia, por eso provincias amazónicas que tenían 2, 3 homicidios al año, ahora tienen 40, 50. Y es porque también es un mercado ilegal que genera altos niveles de violencia. Y por eso todos esos servicios detrás de la minería ilegal, servicios ilegales, tienen un monto que no podemos cuantificar. Por eso a veces lanzar cifras es muy complejo. Lo que tú sí puedes hacer, como te digo, es estas investigaciones financieras, lavado de activos, para entender cuánto se lavó al menos de esos posibles recursos que pudieron obtener y que eso regrese al Estado. Utilizarás de extinción de dominio y le puedes dar inclusive un uso social a esa investigación y ese resultado, que es lo que no puedes ver. Yo quiero felicitarte y agradecerte, felicitarte porque esta es una investigación necesaria para el país. No se puede afrontar un fenómeno como el de la minería ilegal sin datos, sin ciencia atrás. Así es que felicitarte a ti por profundizar en esta problemática, agradecerte por tus muy pertinentes comentarios y bueno, tal vez una conclusión final. No, quizás una pequeña nota al pie y esto es un trabajo colaborativo que hicimos como equipo, muchas personas con mucho conocimiento detrás de esto y precisamente me quedo con tu conclusión y es la necesidad de impulsar políticas con evidencia, que lamentablemente es lo que no vemos y que llevan estas decisiones a veces apresuradas de parar proyectos enteros, mientras grupos criminales siguen obteniendo regalías ilegales de esas acciones y que vemos que inclusive esta relación entre el progreso, el crecimiento económico, una oportunidad que tú tienes detrás, terminan siendo como paradas por decisiones que se toman sin evidencia y sin información cuantificable y que sea a veces veraz también, ¿no? Que es otro gran problema que tenemos actualmente relacionado a la minería ilegal. Importantísimo, no se puede esgrimir políticas de Estado sin un estudio técnico atrás. Las decisiones no pueden ser políticas, las decisiones tienen que ser técnicas basada en evidencia, basada en ciencia y basada en la información técnica. Gracias, Renato, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado.